Noruega es un país situado al oeste de la península escandinava y comparte frontera con Suecia, Finlandia y Rusia. Su forma alargada ha permitido el desarrollo de sus 20 kilómetros de costas formados por un frente marítimo recortado por fiordos. El interior es montañoso y está cubierto de algunos de los glaciares más grandes de Europa. Tiene una superficie de más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 5 millones de personas, datos del año 2014, siendo uno de los países menos poblados del mundo y manteniendo una muy baja densidad de población, 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Oslo y su moneda la corona noruega. El idioma oficial es el noruego y hoy en día el inglés es la lengua extranjera más importante para uso internacional. Su forma política es la monarquía parlamentaria. No es un Estado miembro de la Unión Europea, pero pertenece al Espacio Económico Europeo a través de la Asociación Europea de Libre Comercio y por ello participa en algunas de las más importantes decisiones económicas de la Unión Europea. Antes del descubrimiento del petróleo, Noruega era un país de pastores y pescadores repartidos por los montes escandinavos. Con el descubrimiento del petróleo pasó a convertirse en el ejemplo a seguir en el continente europeo y en el modelo de la socialdemocracia y del estado de bienestar. Desde entonces, el país pasó de ser de uno de los más pobres de Europa al más igualatorio, el menos corrupto y el que de forma sistemática mejor puntuaba en todos los rankings de bienestar y progreso del mundo. En la actualidad, el país es rico en recursos naturales y entre sus principales actividades destacan la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De hecho, más del 10% de los puestos de trabajo dependen directamente del petróleo. La exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De hecho, más del 10% de los puestos de trabajo dependen directamente del petróleo. El Índice de Desarrollo Humano es un importante indicador que es elaborado cada año por las Naciones Unidas. Se trata de un indicador que analiza la salud, la educación y los ingresos de un país. Los noruegos tienen una esperanza de vida al nacer de 82,2 años, un promedio de escolaridad de 12,6 años y su PIB per cápita es de 67.600 euros. Hace 50 años, Noruega era uno de los países más pobres de Europa y, sin embargo, en la actualidad lleva muchos años consecutivos liderando el ranking del Índice de Desarrollo Humano. Esto es debido a que ha sido capaz de generar un desarrollo basado en la inclusión, la transparencia y una responsable gestión de los recursos naturales. En cuanto a las políticas sociales, la inclusión es uno de los objetivos prioritarios para Noruega. Para ello, ha otorgado especial importancia a la educación y a la sanidad pública, que son gratuitas para todos los ciudadanos. Asimismo, no solo ha experimentado un elevado crecimiento de la riqueza, sino que ha generado un reparto igualitario, siendo el segundo país del mundo donde la riqueza está repartida de manera más equitativa. Se impulsa también la igualdad entre sexos, ya que está demostrado que existe una correlación positiva entre el desarrollo de un país y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En Noruega, la participación laboral femenina es un 20% superior al promedio de la Unión Europea. Además, por ley, el 40% de los representantes parlamentarios y los integrantes de las juntas directivas en las empresas tienen que ser mujeres. Noruega también presenta un alto nivel de transparencia. La información gubernamental tiene que ser accesible para el público y de esta manera se contribuye a que las instituciones tengan un alto nivel de control democrático. Esta transparencia genera confianza y más eficiencia, atrayendo así a nuevos inversores. En cuanto a la gestión de los recursos, Noruega desarrolla una gestión responsable y sostenible. Es el sexto país exportador mundial del petróleo y el segundo país exportador de gas. Pensando además en las futuras generaciones y considerando el hecho de que el petróleo y el gas son recursos no renovables cuya cantidad se puede ver mermada en el futuro, ha creado un fondo público donde se destinan los excedentes derivados de los ingresos del petróleo. Este fondo está destinado a invertir y asegurar la economía en el futuro. Así Noruega demuestra tener un enfoque a largo plazo. Vemos así que Noruega encabeza el Índice de Desarrollo Humano por ser capaz de generar un crecimiento económico que se distribuye de manera equitativa a la sociedad, por presentar altos niveles de transparencia democrática y por su compromiso con el desarrollo a largo plazo, donde la gestión de los recursos naturales se realiza de manera sostenible y responsable. Vemos así que Noruega encabeza el Índice de Desarrollo Humano por ser capaz de generar un crecimiento económico que se distribuye de manera equitativa a la sociedad, por presentar altos niveles de transparencia democrática y por su compromiso con el desarrollo a largo plazo, donde la gestión de los recursos naturales se realiza de manera sostenible y responsable. Las exportaciones de petróleo en Noruega son un aspecto fundamental en su economía, debido a la gran cantidad de barriles de petróleo que exportan cada año.
Durante los últimos 5 años, sus exportaciones de petróleo se han reducido en más del 10%, debido, en parte, al progresivo agotamiento de este recurso. En 2014, las exportaciones de Noruega estaban formadas en cerca de un 50% por petróleo crudo y gas de petróleo. La aventura del petróleo en Noruega comenzó en 1969, cuando una compañía hizo un descubrimiento masivo de petróleo, y tan solo 2 años después, en 1971, comenzaron con su extracción. Actualmente, más del 10% de los puestos de trabajo en Noruega dependen directamente del petróleo. Las exportaciones por parte de Noruega van destinadas en más de un 75% a la Unión Europea, mientras que las importaciones de otros productos procedentes de la Unión Europea apenas llegan al 60%. En esta gráfica vemos como la producción de petróleo en Noruega, en comparación a su consumo, es enorme, lo que favorece que las exportaciones de este recurso para su economía sean muy relevantes. Sin embargo, también podemos ver que en los últimos años esta producción ha disminuido considerablemente. Por último, en esta otra gráfica observamos la producción que ha tenido Noruega desde el descubrimiento de sus yacimientos en 1969 y la previsión de futuro que tiene en cuanto a sus reservas de petróleo, que, según estas previsiones, se agotarían en 2030, a no ser que se descubrieran más yacimientos de importante valor. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. En 1850, Noruega contaba principalmente con una sociedad preindustrial, mientras que 3/4 partes de la población se dedicaban a actividades primarias, principalmente a la pesca y a la agricultura. En los siguientes 50 años, la economía experimentó un cambio sustancial que transformó a Noruega en un país industrializado. La industrialización, centrada en las ciudades portuarias, comenzó con la importación de técnicas y maquinaria del Reino Unido. En el impulso a la industria fue fundamental la fundación del Banco de Noruega, el establecimiento de instituciones de crédito, los préstamos del gobierno en el exterior, un sistema fiscal atractivo y el desarrollo de las vías de comunicación. La flota mercante fue la principal herramienta de las transacciones con el extranjero. La industria naviera, la aparición de los barcos motorizados y la apertura de nuevos mercados comenzó a crecer vigorosamente hacia 1850 y en 1878 Noruega contaba con la tercera flota más grande del mundo. Otros sectores bastante beneficiados fueron la agricultura y la pesca, fundamentales en la historia del país. La agricultura, amenazada por la competencia de los cereales norteamericanos, se mecanizó y se diversificó, dándole un peso especial a los cárnicos y los lácteos. La pesca contribuyó de manera importante en la cadena de producción, sobre todo con la explotación del arenque y la industrialización de productos secundarios. Tras el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte en 1963, la industria petrolera se convirtió en algo fundamental en la economía noruega, con crecimientos sostenidos en las décadas de los 80 y 90, llegando a ser el 80% del PIB. Gracias al petróleo, la balanza de pagos es positiva para el país desde 1983 y Noruega se ha convertido en una nación que carece de deuda exterior. Por otro lado, desde comienzo de la década de 1970, el gobierno ha desarrollado las piscifactorías, llegando a proporcionar en 1991 el 6,5% de los ingresos totales por exportaciones y convirtiéndose en uno de los países pesqueros más importantes del mundo. En este gráfico podemos observar el crecimiento del PIB tras el descubrimiento del petróleo en el país. Noruega tiene actualmente una de las más importantes economías del mundo y su estructura económica es la típica de los países muy desarrollados. La agricultura supone el 2,4% del PIB y acoge el 4% de los trabajadores. La industria supone el 41,9% del PIB y acoge el 22% de la fuerza laboral, y los servicios son el 55,7% del PIB y acoge el 74% de la mano de obra. Noruega es un país muy dependiente del petróleo, ya que representa alrededor del 64% de todas las exportaciones de Noruega. Ante la actual bajada del precio del petróleo, vamos a analizar cómo le afectará hacia el futuro. En enero de 2016, el precio del petróleo referencial Brent alcanzó su mínimo de $26,5 por barril, comparado con su máximo de $107,9 por barril en junio de 2014. Noruega cuenta con el mayor fondo soberano a nivel mundial, con un capital de 7,19 millones de coronas noruegas, alrededor de 800.000 millones de euros, es decir, el equivalente a unos 6 presupuestos anuales del Estado noruego o a 1,3 millones de coronas por cada uno de los 5,2 millones de habitantes del reino. Esta cantidad de dinero se ha ido ahorrando con cargo a sus ingresos petroleros desde la década de 1990 para perpetuar la financiación de su generoso Estado-providencia independientemente de la coyuntura.
Noruega no ha desperdiciado el dinero en gastos ostentosos, mientras que, tras descubrir el petróleo, otros países han derrochado los ingresos. Noruega ha seguido invirtiendo el dinero de la renta de su petróleo y gas en el fondo soberano antes mencionado. Ante la bajada del petróleo, el gobierno de Noruega se ha visto obligado a adoptar nuevas políticas económicas para evitar que el país se estanque como está ocurriendo en otros países dependientes del petróleo, tales como bajadas de impuesto, promoción de las exportaciones no petroleras de Noruega, una política monetaria y el mantenimiento del gasto público. Además, el gobierno noruego ha presentado una pequeña reforma fiscal en la que plantea reducir el impuesto de sociedades del 27% al 25% en 2016 y hasta el 22% para el 2018. A pesar de todo, es posible que se tenga que hacer uso del fondo en 2016 para cubrir el desequilibrio que van a presentar las cuentas públicas. Nordea, un banco escandinavo, señala que el desempleo está decayendo en aquellos lugares de Noruega que no están dominados por el sector petrolero. Sin embargo, el desempleo a nivel nacional está creciendo ya que el sector petrolero ha recortado casi 30.000 empleos. Por ejemplo, los mayores productores petroleros del país, liderados por Statoil, ASA, han recortado cientos de empleos, mientras el sector busca formas de mantener su rentabilidad. Para concluir, la economía noruega está bien preparada para resistir una caída del precio del petróleo porque han provisionado durante los periodos fuertes para épocas como las actuales. En cualquier caso, la caída de los precios del barril Brent ha supuesto la desaceleración del crecimiento del fondo soberano.